Jasper Kane lo tenía todo. Un imperio criminal que hacía temblar a los hombres más poderosos. Riqueza sin medida y una mujer que juró amarlo para siempre. Entonces una bala le destrozó la columna y lo postró en una silla de ruedas. Su prometida huyó antes de que él saliera del hospital. Sus aliados se desvanecieron como sombras al amanecer. Se volvió amargado, roto, y se encerró del mundo, convencido de que su vida había terminado. Hasta que la hija de 4 años de su ama de llaves hizo algo que ningún adulto tuvo el valor de hacer, y lo cambió todo ante sus propios ojos. Si esta historia te llega al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna otra historia que te recuerde que el amor no necesita condiciones, solo necesita coraje. Jasper Kane observaba las gotas de lluvia deslizarse en largos rastros por la ventana del hospital. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche fatídica, desde que las balas destrozaron su vida y lo colocaron en esta cama de hospital blanca y austera. La habitación estaba en lo profundo de una instalación médica secreta dirigida por la organización, un lugar al que el mundo exterior no podía llegar. Y sin embargo, un lugar donde la soledad lo envolvía cada segundo, cada minuto. Intentó mover los dedos. Temblaron, frágiles e inciertos, como hojas secas atrapadas en el viento. Sus piernas yacían inmóviles bajo la manta blanca, despojadas de toda sensación, como si pertenecieran a otra persona. Los médicos dijeron que la bala había destruido parte de su columna. Dijeron que nunca volvería a caminar. Dijeron muchas cosas, pero nada dolía tanto como la verdad que estaba a punto de enfrentar en unos minutos. La puerta de la habitación del hospital se abrió. Jasper giró la cabeza y su corazón latió más rápido cuando vio a Mónica. Era la última vez que la vería. No vino a consolarlo, sino a terminarlo todo. Estaba allí, con el elegante vestido negro que una vez le compró, su cabello dorado peinado liso y perfecto. Pero algo era diferente. No entró en la habitación. Se quedó en el umbral, como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. Mónica, Jasper dijo su nombre, su voz áspera por días de no hablar con nadie. Ella no respondió. Su mirada se posó en su dirección, pero no aterrizó realmente en él. Estaba vacía, la mirada de alguien que intenta evitar lo que le asusta. Jasper extendió la mano hacia ella. Quería tocarla, sentir el calor de su mano como lo había hecho tantas veces antes, pero su cuerpo no respondió. Su brazo se levantó solo unos centímetros antes de volver a caer, impotente. Se sentía como estar prisionero dentro de su propia carne. «Acércate», dijo, su voz suplicante de una manera que apenas reconocía como suya. Mónica respiró hondo. Aún no se movía. Luego habló, y sus palabras atravesaron su corazón más dolorosamente que las balas de aquella noche. «No puedo hacer esto, Jasper. No puedo vivir así. Así». Esas dos palabras resonaron en la mente de Jasper como una campana fúnebre. Así. No vivir con él, no amarlo. Vivir así. Como si se hubiera convertido en otra cosa. Ya no era una persona. ¿Cómo qué?, preguntó Jasper con la voz temblorosa. «¿Cómo amarte?». Mónica no respondió a esa pregunta. En cambio, levantó lentamente la mano y se quitó el anillo de compromiso del dedo. Jasper observó en silencio, su corazón apretándose como si lo estuvieran aplastando. El anillo de 5 quilates que había elegido con tanto orgullo. El anillo que creía que representaba un amor eterno. Mónica se acercó a la mesa junto a su cama y dejó el anillo. El sonido del metal contra la madera fue frío y agudo, como una cuchilla. 5 quilates de mentiras, pensó Jasper. Lo había comprado creyendo que estaba entregando todo su corazón. Resultó que solo había estado comprando una ilusión. Yo amaba a Jasper Kane. Mónica finalmente lo miró directamente a los ojos. Pero esa mirada era de hielo. Amo al hombre que hacía arrodillarse a gente poderosa. No, no así. Sigo siendo yo, dijo Jasper, su voz como una oración. Solo son mis piernas las que ya no funcionan. Mi mente sigue aquí. Mi corazón sigue latiendo. Sigo siendo el hombre que dijiste que amabas.
Mónica negó con la cabeza lentamente, y eso fue más cruel que cualquier palabra. Tus piernas son todo lo que puedo ver ahora. Se dio la vuelta y se fue. El chasquido de sus tacones resonó en las baldosas del hospital, cada paso como un martillo clavando clavos en el ataúd de su relación de 7 años. ¡Mónica!, gritó Jasper tras ella. ¡Mónica! Ella no se detuvo, no se dio la vuelta. Siguió caminando, y el sonido de sus tacones se hizo más débil y distante hasta que solo quedó el silencio. Jasper yacía allí, inmóvil, mirando el techo blanco e impecable. El anillo seguía sobre la mesa, brillando bajo las luces fluorescentes del hospital como si se burlara de él. 5 quilates de diamante, 7 años juntos. Y todo lo que se necesitó para destruirlo, todo fue una bala y una silla de ruedas. No lloró. Jasper Kane no lloraba. Pero algo dentro de él murió en ese momento. No porque perdió a Mónica, sino porque se dio cuenta de que el amor que ella le había dado nunca había existido de verdad. Ella amaba su poder, amaba su riqueza, amaba la imagen del hombre invencible que él representaba, pero nunca lo había amado a él, al hombre real que había debajo. Y ahora, con esa brillante coraza arrancada, con él reducido a un hombre herido en una cama de hospital, ella había huido. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana. Jasper observó el agua deslizarse por el cristal y por primera vez en su vida se sintió completamente solo. La mujer que había jurado que lo amaría para siempre ni siquiera pudo mirarlo por más de 5 minutos. 3 semanas después del día en que Mónica se fue, Jasper fue dado de alta. No hubo flores, nadie esperando para recibirlo. Solo Tristán, empujando la silla de ruedas a través de las puertas del hospital secreto y llevándolo de regreso a la finca. La silla de ruedas era nueva, cara, hecha a medida para él, pero Jasper la odiaba. Odiaba el sonido de las ruedas rodando sobre los suelos de mármol. Odiaba la sensación de tener que estar sentado mientras todos los demás estaban de pie. Odiaba todo lo que esa silla de ruedas representaba. La mansión de Jasper seguía allí, grandiosa y magnífica como siempre. Pero cuando Tristán lo empujó a través de las puertas de hierro, Jasper se dio cuenta de que todo había cambiado. Los pasillos familiares ahora se sentían extraños. Las habitaciones que una vez albergaron risas y el ritmo de los pasos ahora estaban tan silenciosas que era sofocante. Esta casa había sido una vez el símbolo de su poder. Ahora era solo una jaula de lujo que atrapaba a un hombre abandonado. Los rumores se extendieron por el inframundo, tan rápido como el fuego. Jasper Kane estaba acabado. El antiguo capo no era más que un inválido en una silla de ruedas. Escuchaba esos susurros a través de las llamadas telefónicas que se volvían más raras, a través de mensajes que se volvían más cortos, a través del silencio de hombres que una vez habían jurado lealtad hasta la muerte. Los aliados que una vez habían levantado copas por él en fiestas extravagantes ni siquiera se molestaban en enviar un solo mensaje para preguntar cómo estaba. Los hombres que una vez se arrodillaron ante él ahora hablaban de repartirse su imperio. Una tarde, el teléfono de Jasper vibró. El nombre en la pantalla era Victor Marchetti, uno de los jefes más poderosos del noreste y una vez su aliado cercano. Jasper dudó un momento, luego respondió. Jasper. La voz de Victor llegó, tan llena de lástima que Jasper quiso destrozar el teléfono. Escuché lo que te pasó. Qué lástima. Tú descansa, cuídate. Nosotros nos encargaremos de todo desde aquí. Encargarse de todo. Jasper entendió exactamente lo que significaban esas palabras. Significaba tomar lo que era suyo. Significaba destrozar el imperio que había construido con esmero. Significaba enterrarlo mientras aún no estaba muerto. Gracias por tu preocupación, respondió Jasper con frialdad y colgó. No dijo nada más. No había nada que decir cuando todo el mundo le había dado la espalda. Los días siguientes pasaron en una niebla de desesperación. Jasper contrató cuidadores, luego los despidió uno tras otro. La primera, una mujer de mediana edad, le hablaba como si fuera un niño de 3 años que no podía alimentarse solo. La echó después de 2 días.
El segundo era un joven que suspiraba profundamente cada vez que tenía que ayudar a Jasper a moverse, como si Jasper fuera una carga insoportable. Jasper lo despidió después de una semana. La tercera lo miraba con una lástima no disimulada, y esa mirada llevó a Jasper a la rabia. Ella no duró más de 3 días. Una noche, Jasper rodó hasta el dormitorio y se detuvo ante el gran espejo. Se miró el reflejo, un hombre demacrado con ojos hundidos, cabello enredado, sentado impotente en una silla de ruedas. Este no era Jasper Kane. Este era un cadáver que respiraba. Levantó el puño y golpeó el espejo. El cristal se hizo añicos. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, brillando como diamantes. La sangre corría de sus dedos, pero no le importó. Al menos el dolor físico todavía lo hacía sentir vivo. Noche tras noche, Jasper se sentaba solo en la biblioteca a oscuras. No encendía las luces. No las necesitaba. Una botella de whisky era su única compañía. Y bebía hasta que su mente se nublaba, hasta que los pensamientos oscuros se ahogaban temporalmente. Jasper Kane murió en esa emboscada. Le susurró a la oscuridad. Esto es solo lo que queda, y nadie sabe qué hacer con ello. Pensó en acabar con todo. Sería mucho más fácil. Una bala, una dosis de medicina, una decisión, y ya no tendría que soportar la lástima de nadie más. Pero algo, quizás el último resquicio de orgullo que aún le quedaba, le impidió hacerlo. Una tarde, Tristán pasó sin avisar. Entró en la biblioteca, encendió las luces a pesar de las protestas de Jasper, y vio la escena frente a él. Botellas vacías esparcidas por el suelo. La mano de Jasper todavía tenía heridas que no habían sanado de romper el espejo. Y los ojos de su jefe, los ojos que una vez hicieron temblar a los enemigos, ahora no eran más que dos pozos profundos llenos de desesperación. No puedes seguir así, dijo Tristán sin rodeos. Te estás matando. No necesito tu lástima, gruñó Jasper. Fuera. Esto no es lástima. Tristán no retrocedió. Esto es lealtad, lo que solías valorar. El silencio se extendió entre los dos hombres. Finalmente, Tristán se sentó frente a Jasper. Necesitas a alguien que ayude por aquí, dijo. No un cuidador, solo alguien que mantenga esta casa en funcionamiento para que puedas concentrarte en recuperarte. Jasper estaba a punto de negarse, pero Tristán continuó. Conozco una empresa de confianza. Son profesionales, discretos, no preguntan mucho, no tienes que verlos si no quieres. Jasper guardó silencio durante un largo rato. Luego habló, su voz fría como el hielo. Bien, pero con una condición. Trabajan, no me hablan, no preguntan por mi vida, y lo más importante, no me miran con lástima. ¿Puedes hacer eso? Tristán asintió. Lo arreglaré. Después de que Tristán se fue, Jasper se sentó solo en la oscuridad de nuevo. Había tomado su decisión. Si el mundo había decidido abandonarlo, entonces él abandonaría al mundo primero. Una mañana de otoño, cuando las hojas amarillas habían comenzado a caer a lo largo del camino que conducía a la finca, Elise Warren cruzó la gran puerta de hierro con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía 27 años, vestía una sencilla blusa blanca y pantalones negros, su cabello castaño cuidadosamente atado en la nuca. Su ropa no era cara, pero estaba limpia y cuidadosamente planchada. La prueba silenciosa de alguien que respetaba su trabajo, sin importar cuán difíciles fueran sus circunstancias. La empresa de limpieza le había advertido sobre este nuevo empleador. Dijeron que era exigente, frío, y que había despedido a 3 personas antes que ella en solo 2 semanas. Dijeron que era peligroso, parte de un mundo superior del que la gente común no debería ser demasiado curiosa. Pero Elise no tenía otra opción. Necesitaba este trabajo, necesitaba dinero, y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier empleador difícil si eso significaba que podía seguir alimentando a su hija. El anciano mayordomo, Brennan, la condujo a la biblioteca donde Jasper Kane la esperaba. La habitación era inmensa, con estanterías que se elevaban hasta el techo. Una luz débil se colaba a través de pesadas cortinas, creando una atmósfera lúgubre y sin aire. Y en el centro de esa habitación, en una silla de ruedas negra,
estaba el hombre al que tendría que servir. Jasper Kane no se parecía en nada a lo que Elise había imaginado. Se había preparado para conocer a un hombre obeso, anciano o feo. Pero el hombre frente a ella tenía un rostro anguloso y llamativo que seguía siendo guapo, incluso cuando la enfermedad lo había dejado demacrado. Ojos de un azul profundo como el mar de noche, y cabello negro ligeramente despeinado. Habría sido muy atractivo si no fuera por la expresión tan fría que era aterradora, y la amargura que vivía en sus ojos. Eres la nueva. La voz de Jasper resonó en la habitación, baja y gélida. Sí, señor. Soy Elise Warren. La empresa me envió. Jasper la miró de arriba abajo, su mirada aguda y fría, como si estuviera evaluando una mercancía. Luego comenzó a hablar, su voz desprovista de emoción. Las reglas son simples. Haces tu trabajo. No me hablas a menos que sea necesario. No preguntas sobre mi vida. No me miras con lástima. Y absolutamente no te acercas a mí a menos que yo lo permita. ¿Entiendes? Habló deliberadamente en el tono más amenazante que pudo. Elise se dio cuenta de que quería que tuviera miedo, que temblara, que inclinara la cabeza como lo habían hecho los demás. Quizás estaba buscando una razón para despedirla desde el principio, para demostrar que todo el mundo no era de fiar. Pero Elise había pasado por demasiado en su vida como para asustarse por un hombre en silla de ruedas con el corazón destrozado. Lo miró directamente a los ojos, sin ser demasiado sumisa, sin temblar, y respondió con una voz tranquila y profesional. Entiendo, señor. Haré mi trabajo. La ceja de Jasper se alzó ligeramente, claramente sorprendido por su respuesta. La mayoría de la gente habría tartamudeado, habría bajado la mirada, habría actuado con miedo. Pero esta mujer no. Sus ojos no contenían la lástima que él odiaba con una amargura feroz y consumidora. Tampoco contenían el miedo que esperaba. Solo una fría profesionalidad y un leve y profundo cansancio que Jasper no reconoció o no se molestó en notar. Puedes empezar, dijo, y luego giró su silla de ruedas, sin dignarse a mirarla de nuevo. Elise comenzó su trabajo. Limpió, secó, ordenó, todo en silencio y con eficiencia. No intentó conversar con Jasper. No lo miró con curiosidad ni con lástima. Simplemente trabajó exactamente como él exigía. Y quizás por eso, el primer día pasó sin que nadie fuera despedido. Al final del día, Elise dejó la finca cuando el sol ya había comenzado a ponerse. Caminó hasta la parada del autobús, esperó 20 minutos bajo el viento frío, luego se sentó en un autobús que atravesaba la ciudad hacia un barrio pobre en las afueras. Su apartamento estaba en el quinto piso de un edificio antiguo sin ascensor, con paredes desconchadas y tuberías de agua que a veces goteaban. Pero era su hogar, el único lugar que podía permitirse con el pequeño salario que ganaba. En el momento en que abrió la puerta, un pequeño torbellino rosa corrió hacia ella y se envolvió alrededor de sus piernas. «Mamá, te extrañé mucho». Rosie, la hija de 4 años de Elise, la miró con brillantes ojos marrones y una sonrisa radiante como la luz del sol. La niña llevaba un viejo vestido rosa, descolorido pero limpio, y su cabello castaño ligeramente rizado era exactamente como el de su madre. Elise se agachó y tomó a su hija en brazos. Respiró su dulce aroma y sintió que el agotamiento del día se disolvía. Por esto lo hacía todo. Por esto soportaba empleadores difíciles, trabajo pesado, largas noches sin dormir. Por Rosie, por esa sonrisa. La señora Thompson, la amable vecina que había cuidado de Rosie, se levantó del sofá gastado. Se portó muy bien. Dibujamos y vimos dibujos animados todo el día. «Muchas gracias», dijo Elise, con el corazón lleno de gratitud. La señora Thompson era una de las pocas personas buenas que quedaban en la vida de Elise. Después de que su vecina se fue a casa, Elise preparó una cena sencilla para las dos. Pasta con salsa de tomate porque era lo más barato que podía comprar. Se sentó y observó a Rosie comer felizmente, y los dolorosos recuerdos volvieron a aflorar. Elise había sido huérfana desde muy pequeña. Creció en hogares de acogida, donde aprendió que nadie la ayudaría más que ella misma.
A los 22 años, se casó con un hombre que creía que era el amor verdadero. Pero cuando estaba embarazada de 3 meses de Rosie, él se fue, dejando atrás un montón de deudas y una breve carta diciendo que no estaba listo para ser padre. Dio a luz sola en un hospital público. Crió a Rosie sola desde los primeros días. Se enfrentó a una vida dura sola. Hizo todo tipo de trabajos solo para sobrevivir. Servir mesas, limpiar, lavar ropa, cualquier cosa que pudiera generar dinero y al mismo tiempo permitirle cuidar de su hija. Después de que Rosie se durmió, Elise se sentó junto a la ventana mirando una ciudad que brillaba con luces y pensó en el problema que pesaba sobre sus hombros. La guardería a la que asistía Rosie acababa de anunciar que cerraría por 2 semanas por reparaciones. La señora Thompson viajaría para visitar a su hija en otro estado a partir de mañana y no podía cuidar de Rosie. Elise no tenía dinero para contratar a una niñera. No tenía familia ni amigos cercanos en los que pudiera confiar. Si se tomaba 2 semanas de descanso, perdería su trabajo. Perder su trabajo significaba no tener dinero para el alquiler. No tener dinero para el alquiler significaba que ella y Rosie estarían en la calle. Miró a su hija durmiendo pacíficamente en la pequeña cama, un rostro angelical ajeno a las preocupaciones de los adultos. Y Elise tomó una decisión imprudente, quizás la decisión más imprudente de su vida. Llevaría a Rosie al trabajo con ella. Escondería a la niña en el almacén cerca de la cocina, un lugar en el que ese empleador frío nunca pondría un pie. Le diría a Rosie que se sentara quieta, que no hiciera ruido, y rezaría para que nadie la descubriera. Sé que esto es muy arriesgado, susurró Elise en la oscuridad, pero no tengo otra opción. Mañana llevaría a su hija a la casa de un extraño. Rezó para que esto no fuera un error. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a salir, Elise despertó a Rosie más temprano de lo habitual. La niña se frotó los ojos somnolientos y miró a su madre con confusión. ¿A dónde vamos, mamá? Hoy vienes a trabajar conmigo, dijo Elise, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía fuera de control. Pero tienes que prometerme una cosa. Tienes que sentarte quieta y estar muy callada, como cuando jugamos al escondite. ¿Entiendes? Rosie asintió. Sus ojos marrones se iluminaron de emoción. Un juego secreto, mamá. Así es, cariño, un juego secreto. Elise vistió a su hija con un vestido azul pálido, le trenzó el cabello en 2 pequeñas coletas, luego metió algunos libros para colorear en la vieja mochila de Rosie, junto con una caja de lápices de colores, un paquete de galletas y una botella de agua. Rezó para que fuera suficiente para mantener a la niña ocupada todo el día. Llegaron a la mansión cuando aún era temprano. Elise llevó a Rosie por la entrada trasera, por donde nadie entraba y salía a esa hora. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaban por el jardín, pasaban por la puerta de la cocina y finalmente se detenían frente a un pequeño almacén escondido en un rincón. La habitación no era grande, pero era suficiente espacio para una niña de 4 años. Había una silla vieja, una mesa pequeña y una luz débil que entraba por una pequeña ventana en lo alto. Elise extendió una manta delgada en el suelo, puso las cosas de Rosie en la mesa, luego se arrodilló para mirar a su hija a los ojos. Quédate aquí, cariño, muy callada. Volveré a verte a menudo. Recuerda, no puedes salir. Absolutamente no salgas. Rosie asintió obedientemente, acostumbrada a escuchar a su madre. Lo prometo, mamá. Me sentaré quieta y colorearé. Elise besó la frente de su hija, con el pecho pesado de preocupación. Luego salió y cerró la puerta. Respiró hondo, se alisó el delantal y comenzó la jornada laboral como si nada hubiera pasado. El primer día transcurrió sin problemas, casi increíblemente. Elise aprovechó cada oportunidad que tuvo para colarse en el almacén y ver a su hija. Cada vez que abría la puerta, Rosie estaba sentada tranquilamente en la manta, absorta coloreando o pasando las páginas de un libro viejo. La niña sonreía cada vez que veía a su madre, pero recordaba mantenerse en silencio, solo saludando con la mano antes de volver a su juego. El segundo día fue igual. Rosie demostró ser una niña asombrosamente bien portada. No lloró, no hizo ruido, no pidió nada. Simplemente
Se sentó allí, coloreando un libro tras otro, comiendo galletas y bebiendo agua cuando tenía hambre y esperando pacientemente a que su madre regresara. Elise comenzó a pensar que quizás su plan imprudente realmente funcionaría. Pero al tercer día las cosas empezaron a cambiar. Por muy buena que fuera Rosie, seguía siendo una niña de 4 años, y ninguna niña de 4 años podía sentarse en silencio en una habitación pequeña durante 3 días seguidos sin empezar a inquietarse. Esa mañana, Rosie había terminado de colorear todas las páginas de 2 libros. Se sentó abrazando sus rodillas en la manta, mirando aburrida el pequeño almacén. 4 paredes grises y opacas, cajas de cartón apiladas en un rincón. La pequeña ventana en lo alto no era suficiente para ver el exterior. No quedaba nada que hacer. Rosie se levantó y caminó, pero después de solo unos pocos pasos se quedó sin espacio. Se sentó, luego se levantó de nuevo. Miró hacia la puerta, donde una estrecha rendija dejaba pasar un hilo de luz. Mamá había dicho que no podía salir, pero mamá no había dicho que no podía mirar, ¿verdad? Curiosa, Rosie se acercó a la puerta y pegó un ojo a la rendija. Afuera había un largo pasillo con suelos de piedra brillante y paredes altas. A lo lejos podía ver un gran cuadro de montañas y junto a él un jarrón de flores gigantesco. Este lugar parecía un castillo de los cuentos de hadas que mamá le contaba cada noche. El pequeño corazón de Rosie latió más rápido de emoción. Miró de nuevo el almacén, lúgubre y aburrido. Luego volvió a mirar el glorioso pasillo de afuera. La curiosidad de una niña ganó. Rosie empujó la puerta suavemente. Se abrió sin hacer ruido. Asomó la cabeza, miró a la izquierda, miró a la derecha. No había nadie. Solo un paso, se dijo a sí misma. Miraré ese jarrón y volveré enseguida. Pero un paso se convirtió en 2, luego en 3, luego en 4. Rosie caminó por el pasillo, sus ojos redondos absorbiendo todo a su alrededor con asombro. Pinturas al óleo más altas que ella, jarrones de porcelana antiguos con delicados patrones, candelabros de cristal brillando en el techo alto, pesadas puertas de madera con manijas de latón pulido. Siguió y siguió, olvidando la promesa que le había hecho a su madre, olvidando incluso el camino de regreso al almacén. Esta casa era como un enorme laberinto, y Rosie era una pequeña princesa explorando su reino, hasta que se detuvo frente a una puerta que estaba ligeramente abierta. La luz se derramaba desde el interior, una luz cálida, a diferencia de los pasillos oscuros por los que había estado caminando. Rosie inclinó la cabeza y echó un vistazo, curiosa. Era una habitación muy grande, más grande que el apartamento que compartía con su madre. Había estanterías que se elevaban increíblemente alto, sillones de cuero y una chimenea de piedra. Y en medio de la habitación, justo frente a una amplia ventana que daba al jardín, había un hombre sentado en una extraña silla con ruedas. El hombre estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana, completamente inconsciente de que alguien lo estaba observando. Rosie nunca había visto una silla así. Tenía ruedas debajo, como las pequeñas bicicletas del parque. Pero era una silla. Le pareció fascinante. Sin rastro de miedo, Rosie empujó la puerta y entró en la biblioteca. Sus pequeños pies se movieron suavemente sobre la gruesa alfombra sin hacer ningún ruido. Se acercó al hombre, inclinando la cabeza, mientras estudiaba la silla de ruedas con la pura curiosidad de una niña. No sabía que se estaba acercando al hombre más peligroso de Nueva York. No sabía nada de imperios criminales, enemigos aterradores o un pasado empapado de sangre. Solo vio a un hombre sentado solo en una vasta habitación. Jasper estaba sumido en pensamientos oscuros cuando un leve sonido rompió el silencio. El suave roce de la alfombra bajo los pies, la pequeña respiración de alguien cercano. Frunció el ceño, giró su silla de ruedas y no estaba preparado en absoluto para lo que vio. Una niña diminuta con un vestido azul pálido, cabello castaño trenzado en 2 coletas, de pie en medio de su biblioteca y mirándolo con ojos grandes y curiosos. Parpadeó, pensando que debía estar viendo cosas. Pero la niña seguía allí, real, inclinando la cabeza mientras estudiaba su silla de ruedas, como si fuera lo más interesante del mundo.
La ira estalló en el pecho de Jasper. ¿Quién había dejado entrar a esta niña en su casa? Este era su territorio, donde nadie podía entrar sin permiso. Había dejado las reglas claras. Nadie se le acercaba. Nadie lo molestaba. Y ahora una niña había aparecido de la nada en la habitación más privada que tenía. ¿Quién eres?, ladró Jasper con la voz más fría que tenía. La voz que una vez había hecho temblar incluso a los criminales más duros. Sal de aquí ahora mismo. Esperó la reacción familiar. La niña gritaría y lloraría. La niña correría. La niña tendría miedo como todos siempre lo tenían cuando se enfrentaban a la furia de Jasper Kane, pero la niña no hizo ninguna de esas cosas. No lloró, no corrió, no tembló. Solo se quedó allí, inclinando la cabeza y mirándolo un poco más, como si estuviera tratando de entender algo. Luego abrió la boca, y su pregunta congeló a Jasper en su sitio. «Señor, ¿está triste?» Jasper no podía creer lo que oía. Durante meses, desde que había estado postrado en esa cama de hospital, nadie le había preguntado eso. La gente le preguntaba si tenía dolor. La gente le preguntaba cómo se sentía, pero nunca querían realmente la respuesta. La gente fingía que estaba bien, o lo miraban con una lástima que le daban ganas de romper algo. Pero nadie, ni una sola persona, le había preguntado si estaba triste. «¿Por qué crees que estoy triste?», se oyó preguntar Jasper, y se sorprendió al darse cuenta de que su voz se había suavizado un poco. La niña se acercó, sin la menor desconfianza del hombre que la miraba con el ceño fruncido. «Porque pareces muy triste, como cuando extraño a mi mami». Jasper no supo cómo responder. Había olvidado lo que se sentía que alguien viera más allá de la ira y la frialdad que llevaba como armadura. Había olvidado lo que se sentía que alguien viera el dolor real dentro de él en lugar de ver solo la silla de ruedas. Y lo más asombroso era que quien lo había visto era una niña de 4 años. Rosie dio unos pasos más y ahora estaba de pie justo frente a Jasper. Lo miró con ojos tan claros como el agua de un manantial de otoño. «Cuando estoy triste, mami me abraza. ¿Quieres que te abrace?». Antes de que Jasper pudiera decir algo, antes de que pudiera negarse o apartarla, Rosie se adelantó y lo rodeó con sus pequeños brazos. Jasper se puso rígido. Este era el primer abrazo que recibía desde que se había lesionado. No, no solo desde que se había lesionado. Este era el primer abrazo que había tenido en mucho, mucho tiempo, sin ningún cálculo detrás. Mónica lo abrazaba porque quería algo de él. Otras personas lo abrazaban por cortesía o por interés. Pero esta niña lo abrazaba simplemente porque pensaba que parecía triste y quería consolarlo. No había lástima en este abrazo, ni miedo, ni asco, ni incomodidad al tocar a un hombre en silla de ruedas. Solo el simple calor de una niña con un corazón puro. Jasper no podía respirar, pero no era porque sus pequeños brazos lo sujetaran con demasiada fuerza. Era porque algo dentro de él se estaba resquebrajando. Algo que había intentado congelar desde el día en que Mónica se fue. Algo que creía que ya estaba completamente muerto. Sus manos temblaron al levantarse, dudando entre apartar a la niña y dejarla quedarse. Al final, quedaron suspendidas en el aire, sin saber qué hacer. «¿Por qué no me tienes miedo?», preguntó Jasper, con la voz áspera. «¿Por qué tendría miedo?». Rosie inclinó la cara hacia él sin soltarlo. «Solo estás triste, eso es todo. La gente triste necesita amigos, no caras de miedo». Las palabras inocentes de una niña de 4 años atravesaron todas las defensas que Jasper había construido con tanto esfuerzo. Tenía razón, solo estaba triste. No era un monstruo, no era un inútil, solo era un hombre que estaba triste y necesitaba consuelo, pero nadie lo había visto. Nadie excepto esta niña. Unos pasos apresurados sonaron por el pasillo y Jasper escuchó la respiración agitada antes de que una figura apareciera en la puerta de la biblioteca. Elise estaba allí, con el rostro tan pálido que parecía que iba a desmayarse. Sus ojos iban de Rosie a Jasper y de vuelta a Rosie, y él podía ver el pánico puro en ellos. «Señor Kane, lo siento. Yo…», tartamudeó, incapaz de formar una frase completa. «La niña se escapó. No sé cómo se escapó. Yo…
Elise se preparó para la ira. Esperaba gritos. Esperaba ser despedida en el acto. O algo peor. Sabía exactamente quién era su empleador. Sabía lo peligroso que podía ser. Había sido imprudente al traer a su hija aquí, y ahora pagaría el precio. Pero Jasper no dijo nada. Solo se quedó allí, con la niña todavía abrazándolo, y miró a Elise con una expresión que ni él mismo entendía del todo. Por primera vez en meses, alguien lo había tocado sin miedo, sin lástima, solo una niña que vio a un hombre triste y quiso ayudar. Elise se abalanzó como una ráfaga de viento, arrancando a Rosie de los brazos de Jasper con un pánico que no pudo ocultar. Apretó a su hija contra su pecho como si la protegiera de una bestia salvaje y comenzó a hablar sin parar. Lo siento, señor. Lo siento de verdad. No fue su intención. Es solo una niña. No entiende. Le dije que se quedara en un lugar, pero ella... Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar. La guardería está cerrada por reparaciones. No tengo a nadie que la cuide. No tengo dinero para contratar a una niñera. No tengo familia. No tengo... Elise respiró temblorosamente, forzándose a calmarse. Me iré ahora mismo. Lamento haberlo molestado. Por favor, no. No pudo terminar la frase. No le haga nada a mi hija. No llame a la policía. No arruine la vida de una madre y una hija por un error. Pero no tenía derecho a pedir nada. Había violado la confianza de su empleador. Había llevado a una niña a la casa del hombre más peligroso que había conocido. Merecía cualquier castigo que viniera. Jasper no dijo nada. Solo se quedó allí en silencio, observándolos a los dos con una expresión que Elise no pudo leer. El silencio se alargó hasta que se sintió sofocante y Elise sintió como si estuviera en un tribunal esperando una sentencia de muerte. Rosie, ajena a la tensión, se asomó por detrás de su madre y saludó a Jasper con una sonrisa brillante. «Adiós, señor triste», dijo con una voz clara y sin miedo. Elise quiso taparle la boca a su hija. Dios mío, su hija acababa de llamar al jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. Señor triste. Se preparó para la furia. Esperó a que Jasper gritara, la despidiera o hiciera algo aún más aterrador. Pero no pasó nada. Jasper permaneció en silencio. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de Rosie. Miró a la niña durante un largo rato, como si intentara resolver un complicado acertijo. Luego habló, y su pregunta sorprendió a Elise. «¿Cuántos años tiene?» «Tiene 4 años, señor», respondió Elise con la voz temblorosa. El silencio se prolongó de nuevo. Jasper se miró las manos, donde el calor del abrazo de la niña aún parecía vivir. Luego dijo, su voz todavía fría, pero ya no tan aguda como antes. «¿Puedes traerla aquí?» Elise parpadeó, sin estar segura de haberlo oído bien. «Señor». «No me repetiré una segunda vez», dijo Jasper, con el tono duro de nuevo. «Tráela, manténla callada, manténla alejada de mí. Eso es todo». Elise se quedó allí con la boca ligeramente abierta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Se había preparado para lo peor. Se había preparado para ser despedida, amenazada, incluso encarcelada. No se había preparado para esto. «Yo no entiendo», tartamudeó. «¿Por qué nos ayuda?» «No te estoy ayudando», respondió Jasper con frialdad, sin mirarla. «Estoy protegiendo mi inversión en una buena empleada. Eres la única persona que trabaja aquí que no me hace querer romper otro espejo. No quiero tener que buscar un reemplazo». Elise sabía que esa no era la verdadera razón. Había visto el momento en que Rosie lo abrazó. Había visto sus manos temblar en el aire, inciertas y desconcertadas. Había visto sus ojos cambiar por un instante. Cuando su pequeña hija le preguntó si estaba triste, este empleador frío no sabía cómo ser amable de una manera ordinaria. Ayudaba fingiendo que no le importaba. «Gracias, señor», dijo Elise, con la voz embargada por la emoción. «Muchas gracias. Prometo que no volverá a molestarlo». «Lo hará. No me des las gracias», interrumpió Jasper, girando su silla de ruedas hacia la puerta. «Solo haz tu trabajo». Empezó a salir de la biblioteca, pero se detuvo en el umbral cuando la voz clara de Rosie
resonó detrás de él. Hasta mañana, señor Triste. Te traeré mis lápices de colores. Jasper no se dio la vuelta. No respondió. Solo se quedó allí un momento, de espaldas a ellas, tan quieto que Elise pudo oír los latidos de su propio corazón. Luego se alejó en su silla de ruedas, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Pero Elise había visto algo. Por un instante, reflejado en el cristal de la puerta, vio cómo se levantaba la comisura de la boca de Jasper. No era una sonrisa, solo un pequeño gesto, casi imperceptible, pero era lo más parecido a una sonrisa que había visto en el rostro de ese hombre. Elise abrazó a Rosie con más fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mami». Rosie la miró preocupada. «¿Por qué lloras? ¿Te puso triste?» «No, cariño». Elise se secó las lágrimas y sonrió a su hija. «Mami no está triste. Mami solo está feliz». «¿Te gusta?» Rosie asintió enérgicamente. «Sí, está triste, pero no da miedo. Mañana le voy a hacer un dibujo». Elise miró a su hija, su corazón llenándose de un extraño sentimiento. Su hija de 4 años, con nada más que inocencia y claridad, había hecho lo que nadie más pudo. Había tocado el corazón de un hombre que parecía haberse convertido en piedra. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Esa noche, cuando Jasper se sentó solo en la biblioteca oscura, no bebió como solía hacerlo. Solo se quedó allí mirando por la ventana, pensando en la niña de ojos claros que le había preguntado si estaba triste. Se dijo a sí mismo que era solo una decisión de negocios. Necesitaba una ama de llaves. Esta mujer trabajaba bien. Dejarla traer a su hija la ayudaría a concentrarse. Eso era todo, nada más. Pero en el fondo, una parte de él que había estado congelada durante meses comenzó a derretirse. Los días siguientes transcurrieron con un extraño nuevo ritmo en una mansión que una vez había sido fría y sombría. Rosie, aunque su madre le había dicho que debía quedarse en el almacén, seguía encontrando formas de deambular por la biblioteca, como si un imán invisible la atrajera hacia esa habitación. La primera vez apareció en la puerta con la excusa de que buscaba el baño. La segunda vez dijo que se había perdido. La tercera vez ni siquiera se molestó en inventar una razón. Simplemente se sentó en el suelo de la biblioteca y empezó a colorear. Jasper intentó echarla, pero Rosie parecía no entender el lenguaje de los adultos enfadados. Cuando él fruncía el ceño, ella inclinaba la cabeza y lo miraba con curiosidad. Cuando él levantaba la voz, ella preguntaba por qué hablaba tan alto. Cuando él le ordenaba que se fuera, ella asentía. Y 5 minutos después, aparecía de nuevo con una nueva pregunta. «¿Por qué siempre estás tan gruñón?», preguntó Rosie un día, levantando sus claros ojos marrones hacia Jasper. «Mami dice que la gente gruñona está gruñona porque necesita más abrazos. ¿Quieres que te abrace?» «No», respondió Jasper sin rodeos. La niña se encogió de hombros y volvió a colorear, completamente indiferente a su frialdad. «Está bien, entonces. Pero si cambias de opinión, dímelo». Y así, Rosie convirtió la biblioteca de Jasper en su propio patio de recreo privado. Traía lápices de colores, libros para colorear, a veces un viejo oso de peluche gastado que había perdido un ojo. Se sentaba en la gruesa alfombra, dibujando y hablando sola, completamente despreocupada por el temible dueño de la casa sentado a pocos metros de distancia. Jasper siguió trabajando como de costumbre. Dirigía su imperio a través de llamadas telefónicas y un ordenador. Su voz fría mientras daba órdenes tajantes a hombres dispersos por todas partes. Llamadas sobre territorio, sobre tratos, sobre gente que se atrevía a desafiar su poder. Mientras él estaba sentado en una silla de ruedas, Rosie se sentaba allí coloreando y escuchando sin entender nada. Una vez, después de que Jasper terminara una llamada particularmente tensa, ella levantó la vista y preguntó con voz llena de admiración. «¿Eres un superhéroe?» Jasper casi se atraganta con su propia saliva. «¿Qué?» «Mami dice que los adultos trabajan para salvar el mundo», explicó Rosie, con los ojos brillantes. «Tú trabajas mucho. Entonces, ¿eres un superhéroe?»
¿Llevas capa? Jasper no supo cómo reaccionar. Él, el hombre que dirigía el inframundo de Nueva York, el hombre al que la gente llamaba un demonio en la oscuridad, acababa de ser preguntado por una niña de 4 años si era un superhéroe. Lo más sorprendente fue que casi se rió. Casi. No, respondió secamente. No soy un superhéroe. Rosie lo estudió por un momento, luego volvió al dibujo en el que estaba trabajando. Está bien, eres como el rey fuerte de mis libros. Tienes una silla con ruedas como el coche de Batman. Pasaron los días y Jasper se dio cuenta de algo que lo inquietaba. Empezó a esperar el sonido de pequeños pasos en el pasillo. Cada mañana, cuando Elise y Rosie llegaban, se encontraba escuchando el cierre de la puerta, los suaves susurros, el correteo de pequeños pies por las habitaciones. Los días en que Rosie estaba ocupada dibujando en el almacén y no entraba en la biblioteca, Jasper encontraba el silencio de la habitación casi incómodo. Se dijo a sí mismo que era solo porque se había acostumbrado al ruido, no porque extrañara a la niña. Una tarde, Rosie entró corriendo en la biblioteca con una hoja de papel en la mano, su rostro brillante como el sol. «Dibujé esto para ti», dijo, sosteniéndola en alto. Y Jasper vio un dibujo garabateado con lápices de colores. Mostraba a un hombre sentado en algo con ruedas, y ese hombre estaba sonriendo. Una sonrisa tan grande que ocupaba la mitad de su cara. «Ese eres tú», explicó Rosie con orgullo. «Estás sentado en tu silla con ruedas y estás feliz». Jasper se quedó mirando el dibujo, incapaz de hablar. «¿Te gusta?», preguntó Rosie, con voz esperanzada. Jasper quería decir que no, quería devolvérselo y decirle que se fuera a jugar a otro lado. Pero en cambio se oyó decir, «Déjalo aquí». Rosie chilló de alegría y salió corriendo, dejando a Jasper solo con el dibujo. Lo miró durante mucho tiempo, y en lugar de tirarlo a la basura, lo puso sobre el escritorio. Esa noche, el dibujo fue colgado en la pared de la biblioteca. Junto con los días con Rosie, Jasper comenzó a notar más a Elise. La observaba trabajar sin parar, desde la madrugada hasta el atardecer. Notó que su blusa era vieja, la costura del hombro empezaba a deshilacharse, sus zapatos estaban gastados, las suelas casi planas. Pero Rosie siempre estaba limpia, sus vestidos no eran nuevos, pero estaban cuidadosamente lavados y planchados, su cabello peinado con esmero. Elise lo daba todo por su hija. Un mediodía, mientras Jasper estaba en la oficina cerca de la cocina, escuchó a Elise al teléfono. Su voz temblaba, suplicante. «Por favor, deme una semana más. Prometo que tendré el dinero. Estoy haciendo trabajos extra. Por favor, no nos eche a la calle a mi hija y a mí». Hubo una pausa. Luego Elise habló de nuevo, su voz casi rompiéndose en sollozos. «Sí, sí, entiendo. Gracias, muchas gracias». Jasper no dijo nada, pero esa tarde llamó a Tristan. «Investiga a una mujer llamada Elise Warren. Quiero saberlo todo». 2 días después, Tristan le trajo un expediente. Jasper leyó cada página con una expresión inalterada, pero por dentro algo se le apretó. Huérfana, hogares de acogida, casada a los 22, el marido la abandonó cuando estaba embarazada. 4 meses de retraso en el alquiler, trabajando en 3 empleos a la vez, sin familia, sin ayuda, criando a una hija sola. «Paga su alquiler por 6 meses», ordenó Jasper. «Anónimamente, no dejes que sepa que soy yo». Tristan miró a su jefe por un momento, luego asintió sin preguntar nada. Una semana después, Elise se acercó a Jasper con una expresión desconcertada y los ojos enrojecidos. «Señor Kane», dijo, con la voz temblorosa, «alguien pagó 6 meses de mi alquiler». «No lo sé. ¿Sabe usted quién?» «No sé de qué estás hablando», respondió Jasper, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil. Elise lo miró fijamente durante un largo momento. Sabía que estaba mintiendo, pero no insistió. «Gracias, señor Kane», dijo en voz baja. «Trabajaré más duro». «Ya trabajas demasiado», dijo Jasper, sin mirarla todavía. «A veces deberías descansar». Elise se quedó allí, atónita por las inesperadas palabras. Luego sonrió,
una sonrisa suave y cálida. Jasper fingió no verla. Después de que ella se fue, Jasper se sentó solo en la biblioteca, mirando el dibujo garabateado de Rosie en la pared. Estaba aprendiendo a preocuparse por alguien de nuevo, y eso lo aterrorizaba. Esa tarde, Jasper estaba solo en la sala de fisioterapia. El espacio estaba equipado con los equipos más modernos, desde barras paralelas para practicar la marcha hasta costosas máquinas diseñadas para apoyar la rehabilitación. Había contratado a los mejores especialistas, comprado los mejores aparatos, hecho todo lo que el dinero podía comprar, pero el dinero no podía devolverle las piernas. El ejercicio de hoy era simple, al menos en teoría. Pasar de la silla de ruedas a la silla de al lado. Un movimiento que antes podría haber hecho en un instante sin pensarlo. Ahora se había convertido en una montaña que no podía escalar. Jasper respiró hondo, colocó ambas manos en el marco de la silla de ruedas e intentó levantarse. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. El sudor comenzó a perlar su frente. Apretó los dientes, vertió cada onza de fuerza que le quedaba en sus manos e intentó empujar su cuerpo hacia la silla. Pero su cuerpo no cooperaba. Sus piernas inútiles lo arrastraban hacia abajo como dos bloques de plomo. Sus brazos temblaron más fuerte. Y entonces, antes de que pudiera siquiera registrar lo que estaba sucediendo, Jasper perdió el equilibrio y cayó al suelo. El impacto resonó en la habitación vacía. El dolor se extendió por su cuerpo, pero no dolió tanto como la humillación que lo quemaba por dentro. Jasper yacía allí, impotente, mirando el techo blanco. Una vez había sido el hombre más poderoso de esta ciudad. Una vez había hecho temblar a sus enemigos con solo una mirada. Ahora no podía moverse de una silla de ruedas a una silla sin caerse como un niño pequeño aprendiendo a caminar. Inútil, susurró Jasper en la oscuridad. Patético. Roto. Las lágrimas comenzaron a picar en las comisuras de sus ojos. Intentó contenerlas. Intentó tragárselas como lo había hecho durante tantos meses. Jasper Kane no lloraba. Jasper Kane no era débil. Pero yaciendo allí, en el suelo frío, con piernas que no se movían y brazos que temblaban y aún no eran lo suficientemente fuertes para levantarlo, nunca se había sentido tan pequeño, tan impotente. Unos pequeños pasos sonaron en el pasillo, y antes de que Jasper pudiera reaccionar, la puerta de la sala de terapia se abrió. Rosie estaba allí, con los ojos marrones muy abiertos cuando lo vio en el suelo. Por un momento Jasper esperó que entrara en pánico, que gritara por su madre, que corriera a buscar a un adulto. Eso es lo que haría cualquier niño normal. Pero Rosie no era una niña normal. No entró en pánico. No corrió. En cambio, entró, cerró la puerta detrás de ella y se acercó para sentarse junto a Jasper en el suelo frío. ¿Estás bien?, preguntó Rosie, su voz llena de preocupación, pero sin rastro de miedo. Estoy bien, respondió Jasper, con la voz áspera. Vuelve afuera. Pero ella no se fue. Inclinó la cabeza y lo miró, con ojos tan claros que parecían capaces de ver a través de un alma. No pareces estar bien. Estás triste otra vez. Jasper sintió que la amargura crecía en su pecho. No quería que ella lo viera así, débil, indefenso, tirado en el suelo como un fracasado. Pero no tenía fuerzas para apartarla. «Soy un inútil, Rosie», se oyó decir Jasper, su voz afilada por la amargura. «¿Sabes siquiera lo que significa inútil?» Rosie negó con la cabeza, sus dos trenzas balanceándose. «¿Qué significa inútil?» «Significa que no puedes hacer nada», respondió Jasper, con los ojos fijos en el techo. «Significa que no puedo levantarme solo. No puedo caminar solo. No puedo hacer nada de lo que hace una persona normal. Soy un inútil». Esperaba que ella se quedara en silencio, que no tuviera nada que decir, que se sintiera incómoda con esa verdad brutal. Pero Rosie se rió, un sonido tan claro como campanas. «Eso es una tontería», dijo, negando con la cabeza como si Jasper hubiera dicho algo ridículo. «Puedes hacer muchas cosas». Jasper giró la cabeza para mirarla, sin creer lo que estaba oyendo. «¿Cómo qué?» Rosie levantó la mano y empezó a contar con sus diminutos dedos. «Me lees cuentos,
Me enseñaste a contar hasta 100. Haces una voz graciosa cuando lees el libro del dragón. Hizo una pausa y luego añadió, con voz más baja pero más sincera. Haces que ya no esté triste cuando extraño a mami. Jasper sintió que algo se le apretaba en la garganta. Rosie se arrastró más cerca y tomó su gran mano entre las suyas. Lo miró directamente a los ojos, esos claros ojos marrones sin miedo, sin lástima, solo la pura sinceridad de una niña. No necesitas piernas para hacer esas cosas, dijo, su voz suave como una brisa pasajera. Luego sonrió, una sonrisa cálida como la luz del sol. No necesitas piernas para que te quieran. Jasper se quedó quieto. El tiempo pareció detenerse. Miró a la niña de 4 años sentada frente a él, sosteniendo su mano, diciendo palabras que ningún adulto se había atrevido a decirle. No porque no las hubieran pensado, sino porque tenían demasiado miedo de herirlo o porque no las creían de verdad. Pero Rosie creía completamente, sin una sola duda, que Jasper no necesitaba piernas para tener valor. No necesitaba piernas para que lo quisieran. Y esa pura certeza destrozó el muro que había construido durante meses. Las lágrimas, aquello que Jasper creía que se había secado hacía mucho tiempo, comenzaron a rodar por sus mejillas. Ya no podía detenerlas. Seguían saliendo, silenciosas e imparables, llevando todo el dolor, la soledad, la desesperación que había enterrado durante tanto tiempo. Rosie entró en pánico cuando lo vio llorar. ¿Por qué lloras?, preguntó, ansiosa. ¿Dije algo malo? Jasper negó con la cabeza, incapaz de hablar. Intentó abrir la boca, pero tenía la garganta cerrada. Finalmente, después de un largo momento, logró susurrar. No, cariño, dijiste algo. Perfecto. Rosie todavía parecía preocupada, y entonces hizo lo que siempre hacía cuando alguien estaba triste. Lo abrazó, sus pequeños brazos alrededor del cuello de Jasper, cálidos y sinceros. Y esta vez, por primera vez, Jasper le devolvió el abrazo. Sostuvo a la niña de 4 años como si fuera el único salvavidas que quedaba en un océano de desesperación. La abrazó y lloró. Lloró como nunca había podido llorar. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que temía no volver a tener. Una niña de 4 años acababa de hacer lo que ningún adulto pudo. Había tocado su alma rota y había plantado una semilla de esperanza allí. Una semana después de ese momento, en la sala de fisioterapia, todo en la mansión parecía haber cambiado. Jasper seguía siendo frío, seguía siendo un hombre de pocas palabras. Pero había un cambio sutil que Elise no podía pasar por alto. Ya no echaba a Rosie de la biblioteca. Incluso guardaba una caja de lápices de colores en el cajón del escritorio para ella. Pero había otras cosas que Elise también empezó a notar. Cosas que la inquietaban. Esa tarde, Elise estaba limpiando el pasillo cerca de la biblioteca cuando escuchó la voz de Jasper desde adentro. La puerta estaba entreabierta lo suficiente como para que el sonido se escapara. Al principio pensó en alejarse, no queriendo espiar los asuntos privados de su empleador. Pero las palabras que escuchó la dejaron helada. Nadie toca mi territorio. La voz de Jasper era de hielo, afilada como una navaja. Cualquiera que se atreva a cuestionar mi lealtad se enfrentará a las consecuencias. Este trato se cierra exactamente como se acordó, sin excepciones. Hubo una pausa. Luego Jasper continuó. No me importa quién sea. Si me traiciona, pagará. Esa es la regla. Nadie puede romper la regla. Elise retrocedió, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Palabras como territorio, lealtad, trato, consecuencias daban vueltas en su mente. Este no era el lenguaje de un hombre de negocios ordinario. Este era el lenguaje de otro mundo, un mundo peligroso que solo había visto en las películas. Se alejó apresuradamente del pasillo, obligándose a mantener la calma para terminar el trabajo del día. Pero esas palabras la persiguieron, siguiéndola hasta su pequeño apartamento esa noche. Después de que Rosie se durmió, Elise se sentó frente a su viejo portátil y escribió 2 palabras en la barra de búsqueda, palabras que había evitado deliberadamente durante tanto tiempo. Jasper Kane.
Los resultados aparecieron y Elise sintió que la sangre en sus venas se convertía en hielo. Docenas de artículos, cientos de rumores, imágenes interminables. El jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el gobernante del inframundo, el hombre al que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. La gente decía que era despiadado. La gente decía que no mostraba piedad. La gente decía que sus enemigos desaparecían sin dejar rastro. Decían muchas cosas, y cada una hacía que Elise temblara más que la anterior. Había llevado a su hija a la guarida del lobo. Había dejado que Rosie lo abrazara, riera con él, le hiciera dibujos a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Había confiado en un hombre del que debería haber huido en el momento en que lo vio por primera vez. Elise se levantó y comenzó a empacar con manos temblorosas. Tenían que irse. Esa noche se llevaría a Rosie a otra ciudad, a otro estado, a cualquier lugar lejos de Jasper Kane y su peligroso mundo. Pero mientras metía ropa en una vieja maleta, una vocecita vino de detrás de ella. Mamá. Elise se dio la vuelta. Rosie estaba en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos para quitarse el sueño, mirando a su madre con confusión. ¿Por qué lloras? ¿Qué estás haciendo? Elise no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta entonces. Se secó las lágrimas rápidamente e intentó sonreír para tranquilizar a su hija. No es nada, cariño, tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? A otro lugar, dijo Elise con la voz entrecortada. Empezaremos de nuevo en otro sitio. Rosie guardó silencio por un momento. Luego sus ojos comenzaron a enrojecer. Pero no quiero irme, dijo con la voz temblorosa. No quiero irme, Rosie. Tú y yo tenemos que hacerlo. Quiero al tío Jasper. Rosie rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Es mi amigo. Me lee cuentos. Ya no está triste porque me tiene a mí. No quiero dejarlo solo. Elise observó a su hija llorar, y su corazón se sintió partido en dos. Por un lado estaba el miedo por la seguridad de Rosie. Por otro, la felicidad que su pequeña había encontrado con el hombre en silla de ruedas en esa mansión. Recordó las últimas semanas, la forma en que Rosie parloteaba felizmente sobre el tío Jasper todos los días, el dibujo garabateado colgado con orgullo en la pared de la biblioteca, los ojos de Jasper cuando miraba a su hija, no los ojos de un hombre despiadado, sino los ojos de alguien que volvía lentamente a la vida. Elise se sentó en la cama, atrajo a Rosie a sus brazos y tomó una decisión. No huiría, lo enfrentaría. La noche siguiente, después de que Rosie se durmiera, Elise regresó a la mansión. Encontró a Jasper en la biblioteca, sentado solo en la oscuridad como siempre. Pero esta vez no llamó. Abrió la puerta, entró y dijo sin rodeos, «Ahora sé quién eres». Jasper no se dio la vuelta, no pareció sorprendido. Guardó silencio por un momento, luego preguntó con voz baja y uniforme, «¿Y todavía estás aquí?» «Tengo miedo», admitió Elise, su voz temblando ligeramente. «Leí lo que escribieron sobre ti. Sé lo peligroso que eres». El silencio se extendió entre ellos. Luego Elise continuó, «Pero también te he visto con Rosie. He visto cómo la tratas. No eres un monstruo». Jasper finalmente giró su silla de ruedas para mirarla. A la tenue luz, Elise vio que su rostro no era tan frío como de costumbre. Había algo más suave, más cansado y más real. «Nací en este mundo», dijo Jasper, su voz baja y lenta. «No lo elegí, pero no fingiré que soy inocente. He hecho cosas que nunca querrías saber. No soy un buen hombre, Elise». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Pero nunca te haré daño a ti ni a Rosie. Nunca». Elise lo miró, buscando la verdad en esos profundos ojos azules. Y le creyó. No sabía por qué, pero lo hizo. «Si quieres irte», continuó Jasper, con voz plana, «te daré dinero suficiente para que tú y Rosie empecéis de nuevo donde queráis. No tendréis que preocuparos más por las finanzas». Elise se quedó allí mirando al hombre, ofreciéndole dejarla ir, dándole la oportunidad de escapar de su peligroso mundo. Podría haberlas mantenido allí, podría haberla amenazado, podría haber hecho cualquier cosa con su poder.
En cambio, le dio una opción. No, dijo Elise, más firme de lo que esperaba. Nos quedamos. La ceja de Jasper se alzó. ¿Por qué? Porque Rosie te necesita, respondió Elise. Ella te ve como una persona, no como un monstruo, no como un inválido en una silla de ruedas, solo una persona. Se acercó un poco más. Y tal vez tú también nos necesites a nosotros. El silencio llenó la habitación. Jasper la estudió durante un largo momento. Y por primera vez, Elise vio que no ocultaba la vulnerabilidad en sus ojos. Por primera vez, alguien sabía exactamente quién era y aún así elegía quedarse. Las semanas siguientes transcurrieron en una paz que parecía casi irreal. La mansión ya no era una fortaleza solitaria, sino un verdadero hogar. Con la risa de Rosie resonando por los pasillos, con el aroma de la cocina de Elise flotando desde la cocina, con tardes en la biblioteca donde Jasper leía cuentos a la niña. Jasper comenzó a tomarse la fisioterapia más en serio. No porque creyera que volvería a caminar, sino porque quería ser más fuerte para las personas que estaban a su lado. Pero el inframundo nunca deja que nadie se mantenga estable por mucho tiempo. Al otro lado de la ciudad, en un lujoso ático con vistas al río Hudson, Derek Sloan estrelló un vaso de whisky contra la pared cuando escuchó la actualización de sus hombres. Se está recuperando, gruñó Derek, con el rostro enrojecido por la ira. Pensé que estaba acabado. Pensé que se estaba destruyendo a sí mismo. Derek Sloan, de 40 años, fue quien ordenó el asesinato de Jasper en aquella noche fatídica. Había esperado esta oportunidad durante años, esperando el momento en que pudiera derribar a su mayor rival y apoderarse del imperio que Jasper había construido. La bala había hecho su trabajo, destruyendo la columna de Jasper y postrándolo en una silla de ruedas. Derek había pensado que eso era suficiente. Había pensado que Jasper se derrumbaría por sí solo, se ahogaría en licor y desesperación, terminaría con su vida sin que Derek tuviera que mover un dedo de nuevo. Pero no. Los informes de los vigilantes mostraban que Jasper estaba cambiando. Ya no bebía todo el día. Estaba empezando a entrenar. Incluso tenía una mujer y una niña viviendo con él. Derek miró las fotos de larga distancia tomadas en secreto. Elise sosteniendo la mano de Rosie mientras compraban en el supermercado cerca de la finca. La niña sonreía, con un globo rosa en la mano. La mujer miraba a su hija con ojos llenos de amor. Así que Jasper Kane tenía una nueva debilidad. Derek sonrió, frío y cruel. Esto iba a ser interesante. A la mañana siguiente, mientras Jasper estaba sentado en la biblioteca revisando informes financieros, Tristán entró con una expresión tensa. Esto estaba en la puerta. Puso una pequeña caja sobre el escritorio frente a Jasper. La seguridad lo revisó. Sin explosivos, sin veneno. Jasper miró la caja, un mal presentimiento creciendo en su pecho. Levantó la tapa y sintió que la sangre de su cuerpo se convertía en hielo. Dentro había fotografías. Elise y Rosie de compras. Elise y Rosie en el parque. Elise y Rosie de pie frente a las puertas de la finca. Todas habían sido tomadas desde lejos con un teleobjetivo profesional, prueba de que alguien las había estado observando durante días sin que nadie lo supiera. Y en el fondo, una nota de papel con una línea escrita a mano. ¡Qué familia tan hermosa, Kane! Sería una pena que les pasara algo. Jasper no habló, no gritó, no rompió nada, pero Tristán, que había estado al lado de Jasper durante 15 años, reconoció el fuego que ardía en los ojos de su jefe. No era una ira caliente e impulsiva, era una ira fría y controlada, y era más aterradora que cualquier grito. Este era Jasper Kane cuando realmente tenía la intención de destruir a alguien. Derek, dijo Jasper, su voz baja y uniforme de una manera que hizo que la habitación se sintiera más fría. Ha cruzado la línea, ha metido a civiles en esto. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Tristán. Primero protegerlas, respondió Jasper. Duplica los guardias alrededor de la finca. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Contrata a más gente para vigilar a Derek. Quiero saber qué come, dónde duerme, con quién se reúne. Tristán asintió. ¿Algo más? Luego, acábalo.
Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Tristán estudió a su jefe durante un largo momento, luego asintió de nuevo antes de irse a cumplir las órdenes. Jasper se sentó solo, mirando las fotos de Elise y Rosie. Un miedo que creía haber olvidado surgió en su pecho. No miedo por sí mismo, miedo por ellas. No podía permitir que les pasara nada. Preferiría morir primero. Esa tarde, Jasper llamó a Elise a la biblioteca. Entró con aspecto inquieto al ver la seriedad en su rostro. ¿Pasa algo, señor Kane? Jasper dudó. No quería asustarla, pero tenía derecho a saber. Hay un hombre que quiere hacerme daño. Dijo sin rodeos, sin rodeos. Sabe de ti y de Rosie. Elise palideció, pero no entró en pánico. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. ¿Qué hacemos? Quédate aquí, dijo Jasper. No vayas a ningún lado sola. Mi gente te protegerá. Se ha aumentado la seguridad. Nadie puede entrar en la finca sin permiso. Elise asintió y luego preguntó, ¿y tú? Me encargaré de Derek, dijo Jasper, su voz desprovista de emoción. Cometió un error al tocar a las personas que me importan. Elise lo miró y en ese momento entendió algo. Jasper no solo estaba protegiendo a su empleada, estaba protegiendo a su familia. Ella y Rosie se habían convertido en su familia, y ninguno de ellos se había dado cuenta de cuándo sucedió. Esa noche, Jasper se sentó solo en la oscuridad, mirando por la ventana. Las sombras del pasado que creía haber escapado estaban volviendo, y esta vez amenazaban todo lo que había aprendido a amar. Pasó una semana de tensión sofocante. La mansión ahora parecía una fortaleza con guardias patrullando las 24 horas del día. Cámaras de seguridad instaladas en cada esquina y nadie podía entrar o salir sin controles exhaustivos. Jasper rastreó cada movimiento de Derek a través de su red de inteligencia y todo parecía estar bajo control. Derek se quedó en su ático, todavía reuniéndose con sus hombres como de costumbre. No mostraba señales de que estuviera planeando un ataque. Jasper comenzó a pensar que la amenaza era solo una táctica de intimidación, una forma de que Derek probara su reacción. Estaba equivocado. Derek Sloan era mucho más astuto de lo que había imaginado. Esa tarde fue uno de los raros y hermosos días de otoño. Una pálida luz dorada del sol caía sobre el jardín detrás de la mansión, donde Rosie perseguía mariposas bajo la vigilancia de dos guardias. Llevaba su vestido rosa favorito, el cabello trenzado en dos coletas, su risa clara resonando cada vez que casi atrapaba una mariposa y luego la dejaba escapar. Elise estaba en el porche viendo jugar a su hija, su corazón lleno de felicidad. Incluso sabiendo que el peligro estaba cerca, intentaba mantener la vida normal para Rosie. La niña no necesitaba saber sobre amenazas, sobre el inframundo, sobre los enemigos de Jasper. Solo necesitaba ser una niña de 4 años despreocupada. «Mamá, tengo sed», gritó Rosie saludándola. «Mamá, tráeme agua». «Dame un minuto, cariño», dijo Elise, volviendo adentro. «Solo 2 minutos». Entró en la cocina para coger una botella de agua del frigorífico. No tardó más de 2 minutos. Pero cuando regresó, su mundo se derrumbó. El jardín estaba vacío. Rosie se había ido. Los dos guardias yacían inconscientes en la hierba. No había señales de lucha, solo 2 pequeñas marcas de aguja en sus cuellos. Alguien se había acercado por detrás sin hacer ruido. «¡Rosie!», gritó Elise. La botella se le resbaló de la mano y se hizo añicos, el agua salpicando por todas partes. «Rosie, ¿dónde estás?». Corrió por el jardín, gritando el nombre de su hija, abriéndose paso entre los arbustos, buscando detrás de cada árbol. Pero no había nada, ni rastro de Rosie. La niña había desaparecido como si nunca hubiera existido. El grito de Elise resonó por toda la mansión. Jasper lo escuchó desde la biblioteca e inmediatamente empujó su silla de ruedas hacia afuera, su corazón martilleando en su pecho. Cuando llegó al jardín y vio la escena, una sensación helada se extendió por su cuerpo. No. En ese preciso momento, su teléfono vibró. Un número desconocido. Jasper respondió y la odiosa voz llegó al otro lado. «¿Perdiste algo, Kane?». Derek se rió.
su voz cargada de placer. La sangre de Jasper pareció hervir. Se obligó a mantener el control. Sabía que perder los estribos no ayudaría a Rosie. Si le tocas un solo pelo de la cabeza. Antes de que pudiera terminar, una vocecita sonó a través del teléfono y el corazón de Jasper sintió como si lo estuvieran aplastando. Tío Jasper, sollozó Rosie. Tío Jasper, tengo miedo. Sálvame, Rosie, dijo Jasper con voz ahogada, su voz quebrándose. ¿Estás herida? Yo tengo miedo. Quiero ir a casa. Quiero a mami. Quiero al tío Jasper. La voz de Derek interrumpió, fría y despiadada. Conmovedor, Jasper Kane, el jefe, y la hija de 4 años de su ama de llaves. ¿Quién hubiera pensado que tendrías una debilidad tan dulce? ¿Qué quieres? Preguntó Jasper con los dientes apretados. Simple, respondió Derek. Firma los papeles transfiriéndome todo tu territorio. Retírate por completo del inframundo. Haz eso y liberaré a la niña. El silencio se alargó. Luego Derek continuó, su tono goteando burla. ¿O qué vas a hacer? ¿Rodar tu silla de ruedas hasta aquí para salvarla? Acéptalo, Kane. Estás acabado. No eres más que chatarra sentada en una silla con ruedas. Firma los papeles, desaparece, y la niña vuelve a casa sana y salva. Derek colgó. Jasper se quedó allí, con el teléfono todavía pegado a la oreja, mirando a la nada. Elise corrió hacia él, con el rostro empapado en lágrimas, todo su cuerpo temblando. Mi bebé, sollozó. ¿Dónde está? ¿Cómo la salvamos? Se derrumbó junto a la silla de ruedas de Jasper, llorando sin control. Tiene razón. No podemos. Tú no puedes. ¿Cómo podemos? Jasper le tomó la mano y la apretó con fuerza. La traeré de vuelta, dijo, su voz extrañamente tranquila. Lo prometo. Elise lo miró, con los ojos rojos y desesperados. ¿Cómo? Tiene razón. ¿Tú no puedes? No necesito piernas para destruirlo, respondió Jasper, sus ojos azules brillando con algo peligroso. Solo necesito esto, señaló su cabeza. Derek cree que me escondo en esta mansión porque soy débil. Se equivoca. He estado esperando. Jasper giró su silla de ruedas, mirando a Tristán, que acababa de entrar corriendo. Durante meses he estado recopilando pruebas de cada cosa ilegal que Derek ha hecho. Tratos, sobornos, crímenes que cree que nadie conoce. Lo tengo todo. Y tengo conexiones que él no espera. Gente en el gobierno, en el FBI, gente que me debe favores y ha estado esperando una oportunidad para acabar con Derek Sloan. Miró a Elise, su voz dura como el acero. Derek cree que fue listo secuestrando a Rosie. No sabe que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Jasper había pasado meses preparándose para este momento. Ahora era el momento de mostrar al mundo que Jasper Kane no estaba ni cerca de estar acabado. Jasper no perdió ni un segundo. En el momento en que colgó a Derek, comenzó a poner en marcha el plan que había preparado durante meses. Mientras el mundo creía que se estaba ahogando en licor y desesperación, mientras Derek asumía que se había convertido en un despojo inútil, Jasper había estado recopilando en silencio cada pieza que necesitaba para derribar a su enemigo. Tristán colocó un portátil en el escritorio frente a Jasper, y Jasper comenzó a abrir archivos que habían sido cuidadosamente encriptados. Este era el resultado de meses de trabajo secreto con la red de inteligencia más leal que tenía. Tratos de drogas con cárteles mexicanos, completos con fechas, lugares y cantidades específicas de dinero. Una lista de funcionarios gubernamentales que Derek había sobornado junto con pruebas de transferencias canalizadas a través de cuentas bancarias en el extranjero. Archivos sobre los asesinatos que Derek había ordenado con declaraciones de testigos e incluso imágenes de cámaras de seguridad. Estaba todo allí, exhaustivo, detallado, lo suficientemente hermético como para que ningún abogado pudiera sacarlo de apuros. Jasper cogió el teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Después de 3 timbres, una voz femenina cálida y grave respondió al otro lado. Agente especial Catherine Moore.
Catherine, dijo Jasper, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza por la preocupación por Rosie. Ha pasado mucho tiempo. Hubo una pausa de varios segundos. Luego la voz de la mujer se tensó. Jasper Kane, no esperaba que todavía tuvieras este número. Me debes un favor, Catherine, dijo Jasper sin rodeos. Hace 12 años, salvé la vida de tu hermano cuando se metió en problemas con una banda en Brooklyn. Dijiste que me lo pagarías cuando lo necesitara. Ahora lo necesito. Catherine suspiró al otro lado. ¿Qué quieres? Tengo todo lo que necesitas para acabar con Derek Sloan, respondió Jasper. Pruebas de cada crimen que ha cometido en los últimos 10 años. Suficiente para encerrarlo de por vida sin un segundo juicio. Silencio. Luego Catherine preguntó, cautelosa, ¿qué quieres a cambio? Tiene a una niña, dijo Jasper, obligando a su voz a no temblar. Una niña de 4 años, completamente inocente. Nada que ver con nuestro mundo. Sácala de allí a salvo y tendrás todo lo que necesitas para ser la heroína del FBI. ¿Dónde la tiene Derek? Jasper miró la pantalla del portátil donde un punto rojo parpadeaba en un mapa. Su gente había rastreado el vehículo de Derek y había localizado el lugar. Un almacén en el puerto de Newark. Te enviaré las coordenadas exactas y las pruebas en 5 minutos. Pero Catherine, presionó Jasper, su voz fría como el hielo, la niña tiene que estar a salvo. Esa es mi única condición. Si le tocan un solo pelo, el trato se anula. Entiendo, dijo Catherine. Nos moveremos ahora. 45 minutos después, un equipo táctico del FBI rodeó el almacén en el puerto de Newark. Jasper se sentó en la biblioteca, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cada acontecimiento a través de la línea abierta que Catherine le dejó. Derek nunca lo vio venir. Estaba sentado en ese almacén, esperando que Jasper volviera a llamar y se rindiera cuando docenas de agentes del FBI irrumpieron con una orden de arresto. No hubo disparos, ni sangre, ni peleas como en una película de acción. Solo el ulular de las sirenas de la policía, el altavoz ordenando la rendición y el clic de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Derek Sloan. «¡No pueden hacer esto!», gritó Derek mientras lo arrastraban afuera. «¿Quién demonios son ustedes para ponerme las manos encima? ¿Saben quién soy?». Su teléfono vibró. Un agente miró la pantalla, vio el nombre de Jasper Kane y se lo entregó a Derek, queriendo grabar la llamada como prueba. «¡Jasper!», rugió Derek al teléfono. «Esto no ha terminado. Yo...». «Se acabó», lo interrumpió Jasper, su calma tan fría que ponía la piel de gallina. «Se acabó en el momento en que tocaste a mi familia». Derek abrió la boca para decir algo, pero Jasper ya había colgado. De vuelta en la mansión, Elise estaba acurrucada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar, sus manos temblorosas aferrando el vestido rosa favorito de Rosie, el que la niña había dejado atrás. Jasper se sentó a su lado, en silencio, esperando, rezando en lo más profundo de su ser para que todo saliera bien. Entonces su teléfono vibró. «La niña está a salvo», llegó la voz de Catherine. «La traemos de vuelta ahora». Jasper cerró los ojos. Un largo suspiro escapó de lo profundo de su pecho. Se volvió hacia Elise y le tomó la mano. «Rosie está a salvo», dijo. «Está de camino a casa». Elise lo miró, sin creer lo que estaba oyendo, y luego rompió en sollozos de alivio. 20 minutos después, un vehículo del FBI se detuvo en la puerta de la finca. La puerta del coche se abrió y una niña diminuta con un vestido rosa salió corriendo hacia la casa con sus pequeñas piernas. «¡Mamá!», gritó Rosie. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «¡Mamá!». Elise salió corriendo, se arrodilló y envolvió a su hija en sus brazos. Madre e hija lloraron abrazadas, llorando de miedo, de alivio, de la alegría de estar juntas de nuevo. Entonces Rosie levantó la cabeza y buscó a alguien. Cuando vio a Jasper en su silla de ruedas en el porche, sus ojos se iluminaron. «¡Tío Jasper!». Se liberó de los brazos de su madre y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. Sus pequeños brazos se cerraron alrededor de su cuello como si temiera que pudiera desaparecer. «Sabía que vendrías», dijo Rosie entre sollozos.
Les dije a esos hombres malos que eres un superhéroe. Les dije que vendrías a salvarme. Jasper la abrazó con fuerza y por primera vez no intentó contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas, lágrimas de alivio, de felicidad, de un amor que nunca imaginó que podría volver a sentir. No, cariño, susurró en su cabello. Tú eres la valiente. Esa noche, la noticia se extendió por el inframundo como la pólvora. Derek Sloan había sido arrestado. Su imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Y el hombre detrás de todo era Jasper Kane, el hombre que todos habían creído acabado hacía mucho tiempo. Había ganado, no con puños ni balas, sino con paciencia e inteligencia. El mundo finalmente entendió que Jasper Kane no necesitaba piernas para ser peligroso. A cambio de las pruebas que desmantelaron todo el inframundo de la ciudad, a Jasper se le concedió una inmunidad condicional, lo que le permitió dirigir su vida hacia la redención. En los días posteriores al rescate de Rosie, la mansión volvió lentamente a un ritmo pacífico. La luz del sol de otoño entraba por los grandes ventanales, ahuyentando la sombría oscuridad que había pesado sobre la casa durante meses. La risa de Rosie resonaba por los pasillos. Los pasos silenciosos de Ellie se movían por la cocina, e incluso el sonido de las ruedas de Jasper, rodando de una habitación a otra, se mezclaba con todo, tejiendo una música viva de esperanza, de vida, de familia. Derek Sloan fue detenido sin fianza, a la espera de juicio por una larga lista de cargos graves. Su imperio se derrumbó como un castillo de arena ante la marea. Sus hombres huyeron. Sus aliados le dieron la espalda. Y los que una vez se habían acobardado ante él ahora se tropezaban unos con otros para dar declaraciones a cambio de sentencias reducidas. Derek Sloan, el hombre que había querido robar el trono de Jasper, ahora no era más que un prisionero esperando pudrirse en una celda. La noticia de la victoria de Jasper se extendió por el inframundo y su teléfono comenzó a vibrar constantemente. Los jefes que lo habían ignorado mientras estaba en una silla de ruedas, ahora llamaban para pedir asociarse. Viejos aliados que se habían desvanecido como fantasmas, ahora regresaban con disculpas y ofertas lucrativas. Todos querían estar con el ganador, pero a Jasper ya no le importaba. Tristán estaba en la biblioteca, viendo a su jefe rechazar la quinta llamada del día con una expresión desconcertada. «Víctor Marchetti quiere verte», dijo. «Ofrece asociarse y expandirse al noreste. Es una gran oportunidad». «No me importa», respondió Jasper, con los ojos fijos en la ventana donde Rosie jugaba en el jardín. «Dile que estoy ocupado». Tristán guardó silencio por un momento. Luego preguntó sin rodeos. «¿Has cambiado?» «Tengo una razón para cambiar». Jasper se dio la vuelta y miró a su leal segundo al mando. «Pasé toda mi vida construyendo un imperio, haciendo que la gente tuviera miedo, ostentando el poder. Y cuando perdí las piernas, me di cuenta de que nada de eso significaba nada». Volvió a mirar por la ventana, donde Elise acababa de entrar en el jardín y Rosie corrió hacia ella, abrazando a su madre. «Pero ahora tengo algo que vale la pena proteger. Algo que no arriesgaré por ningún trato ni por ningún territorio». Durante las semanas siguientes, Jasper comenzó a redirigir sus operaciones. Contactó a abogados y expertos financieros y comenzó el proceso de legalizar todo lo que se podía salvar. Bienes raíces, restaurantes, empresas de transporte, todo se separó del inframundo y se sacó a la luz. No porque tuviera miedo, no porque fuera débil, sino porque tenía algo que perder. Y no quería que Rosie creciera en la oscuridad en la que él había vivido toda su vida. Elise y Rosie se mudaron oficialmente a la mansión. El viejo y gastado apartamento fue devuelto al propietario, y madre e hija se mudaron a una cálida habitación con vistas al jardín. Ya no eran simplemente un amo y su ama de llaves, vivían juntos como una familia, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Cada mañana los tres se sentaban alrededor de la mesa del comedor en la espaciosa cocina. Rosie hablaba de lo que había aprendido en su nuevo preescolar, de sus nuevos amigos, de la maestra que adoraba. Elise escuchaba, sonriendo, a veces limpiando la boca de su hija cuando la niña se enfrascaba tanto en hablar que se olvidaba de comer.
Jasper se sentaba frente a ellas, escuchando todo con un rostro que seguía siendo severo, pero con ojos más cálidos que nunca. Cada noche después de la cena, Jasper le leía a Rosie antes de dormir. Ella se acurrucaba en el suave colchón, abrazando a su viejo oso de peluche de un solo ojo, escuchando la voz baja y firme del tío Jasper, contando historias sobre reinos lejanos, príncipes valientes y magia maravillosa. A veces Jasper hacía voces tontas para los personajes, y la risa clara de Rosie llenaba la habitación. Elise se quedaba en la puerta observándolos a los dos, su corazón hinchándose con algo que no se atrevía a nombrar. Se dio cuenta de que esta era la familia que nunca había tenido. Había crecido en un orfanato, sin saber nunca quiénes eran sus padres. Se había casado con un hombre y había sido abandonada cuando estaba embarazada. Había pensado que criaría a su hija sola por el resto de su vida, que nunca sabría lo que se sentía tener un verdadero hogar. Pero ahora, de pie en esta lujosa mansión, viendo a su hija reír con el hombre que una vez fue el jefe de la mafia más aterrador de la ciudad, Elise sintió como si hubiera llegado a casa. Una noche, después de que Rosie se durmiera profundamente, Jasper y Elise se sentaron en el porche mirando el jardín bajo la luz de la luna. El aire fresco de una noche de otoño los envolvía, pero ninguno de los dos sentía frío. Nunca pensé que tendría esto, dijo Jasper de repente, su voz baja y suave. ¿Tener qué?, preguntó Elise, volviéndose para mirarlo. Un hogar, respondió Jasper, sus ojos todavía en el jardín. Un hogar de verdad, no solo un edificio con paredes y un techo. El silencio se extendió entre ellos, pero era un silencio cómodo, el silencio de dos personas que se entendían sin palabras. La mansión que una vez fue una prisión se había convertido en un refugio, y el hombre que una vez pensó que lo había perdido todo había encontrado más de lo que jamás se había atrevido a soñar. 6 meses pasaron como un hermoso sueño del que nadie quería despertar. La vida en la mansión había cambiado por completo desde aquellos primeros días de penumbra y desesperación. Jasper todavía dirigía sus negocios, pero de una manera diferente, más legal, más transparente, ya no ligado al inframundo. Había trasladado la mayor parte de sus activos a sectores limpios, bienes raíces, restaurantes de alta gama y, más recientemente, una fundación benéfica que apoyaba a niños huérfanos y madres solteras. Elise, para su propia sorpresa, se había convertido en la gerente de esas operaciones benéficas. Ya no era la ama de llaves, era una socia, una compañera, la mujer en la que Jasper confiaba completamente. Aprendió rápido, trabajó duro y tenía una calidez en su corazón que hacía que las personas a las que ayudaba la quisieran profundamente. Rosie, ahora con casi 5 años, todavía lo llamaba tío Jasper, pero pensaba en él como su padre. Corría hacia él cada vez que estaba feliz, cada vez que estaba triste, cada vez que quería presumir de algo que había hecho. Se sentaba en su regazo cuando veían películas. Le tomaba la mano cuando paseaban por el jardín y le besaba la mejilla cada noche antes de dormir. Jasper no lo decía en voz alta, pero esos momentos eran cuando era más feliz. Una tarde de primavera, cuando los cerezos en flor del jardín comenzaban a florecer, Jasper invitó a Elise al balcón. Había caído la noche y la ciudad de Nueva York brillaba abajo como una alfombra de luces que se extendía hasta el horizonte. Una suave brisa se movía, llevando el aroma de las flores y la promesa de una nueva estación. Elise se paró junto a la barandilla, contemplando la impresionante vista. No sabía por qué su corazón latía tan rápido. No sabía por qué el aire de esta noche se sentía diferente, cargado de algo especial. Jasper rodó su silla de ruedas junto a ella, en silencio durante un largo rato, como si buscara las palabras adecuadas. He estado pensando mucho, dijo finalmente, su voz más baja y lenta de lo habitual. ¿Sobre qué?, preguntó Elise, volviéndose para mirarlo. Sobre nosotros, respondió Jasper, sus profundos ojos azules fijos en los de ella. Sobre Rosie, sobre el futuro. El corazón de Elise pareció saltarse un latido. Se quedó allí esperando, apenas atreviéndose a respirar. Jasper giró su silla de ruedas para quedar completamente frente a ella bajo la suave luz ámbar del balcón.
Su rostro ya no era tan frío como el primer día que lo conoció. Había dulzura allí, sinceridad y una preocupación que intentaba ocultar, pero no podía. No puedo arrodillarme, dijo Jasper, su voz temblando ligeramente. No puedo hacer esto de la manera tradicional, pero puedo hacer esto. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Cuando la abrió, Elise vio un anillo dentro. No un enorme diamante deslumbrante como la gente podría esperar de un hombre tan rico como Jasper. Solo un anillo simple con una pequeña piedra refinada, elegante y honesto, como lo que sentía por ella. Elise Warren, dijo Jasper, su voz quebrándose al final. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás ser el padre de Rosie? ¿Me darás la familia que nunca pensé que merecía? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elise, pero estaba sonriendo. Sonreía y lloraba al mismo tiempo, su corazón rebosante de una felicidad que no sabía cómo nombrar. No puedo arrodillarme, añadió Jasper, su voz un susurro, pero puedo amarte con todo lo que tengo. Sí, dijo Elise, su voz ahogada por las lágrimas. Sí a todo. Se inclinó, rodeó el cuello de Jasper con sus brazos y por primera vez sus labios se encontraron. El beso fue cálido y suave, conteniendo todo lo que habían vivido juntos. Dolor, sanación y un amor que había echado raíces lentamente entre dos almas que una vez parecieron destrozadas sin remedio. Mamá, tío Jasper. Una vocecita vino de la puerta. Se dieron la vuelta y vieron a Rosie de pie, frotándose los ojos para quitarse el sueño, con el pelo desordenado de la cama. Los miró confundida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora mamá? Jasper sonrió y abrió los brazos. Ven aquí, cariño. Rosie corrió y Jasper la levantó en su regazo. Elise se arrodilló a su lado y tomó la mano de su hija. Rosie, mami quiere preguntarte algo. ¿Quieres que el tío Jasper sea tu papá? Los ojos de Rosie se abrieron de par en par, brillando como estrellas. ¿De verdad, mamá? ¿Como un papá de verdad? Sí, cariño, asintió Elise, las lágrimas aún cayendo. Como un papá de verdad. Rosie miró a Jasper, luego le echó los brazos al cuello, apretando con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Siempre quise un papá, gritó, su voz brillante de alegría. Papi es el mejor papi del mundo. Jasper la abrazó, y esta vez no intentó contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas, lágrimas de pura felicidad que nunca imaginó que podría sentir. Y tú eres la mejor hija, susurró en el cabello de Rosie, la que salvó a papi. Elise los rodeó a ambos con sus brazos, y los tres se sentaron allí bajo la luz de la luna en el balcón, mirando una ciudad que brillaba abajo. Un hombre que una vez pensó que lo había perdido todo. Una mujer que una vez pensó que estaría sola para siempre. Y una niña que los había unido con su corazón puro. El hombre que creía que nunca volvería a caminar, acababa de dar el paso más grande de su vida. Un año después de la boda, la vida de la familia Kane se había convertido en una fuente de inspiración para millones de personas. Jasper ya no era el aterrador jefe de la mafia que el inframundo había temido. Se había convertido en un hombre diferente, un esposo, un padre y sobre todo alguien que llevaba esperanza a quienes se ahogaban en la desesperación. La Fundación Cain por la Dignidad nació esa primavera, con la misión de ayudar a las personas con discapacidad a reintegrarse en la sociedad y de apoyar a las madres solteras a construir nuevas vidas. Jasper volcó todo su corazón y la mayor parte de su fortuna en la fundación, convirtiendo su propio dolor en la fuerza que ayudaba a otros. Elise, una vez una pobre ama de llaves, se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación. Dirigía cada operación con una profesionalidad y un corazón compasivo que todos amaban. Entendía el sufrimiento de las madres solteras porque una vez fue una de ellas. Sabía lo que se sentía ser abandonada, lo que se sentía enfrentar la vida sola, y quería asegurarse de que nadie tuviera que estar tan solo como ella lo había estado. Rosie, ahora con 6 años, se convirtió en la embajadora infantil de la fundación. Viajaba a todas partes con sus padres, hablando a la gente con la inocencia y sinceridad de una niña.
Su mensaje era simple: amen a las personas aunque sean diferentes. Y de alguna manera, las palabras ingenuas de la boca de una niña de 6 años llegaban a los corazones de la gente más profundamente que cualquier gran discurso. Una mañana de otoño, la familia Kane se despertó y encontró su foto en la portada de una revista nacional. Jasper estaba sentado en su silla de ruedas, Rosie en su regazo con una sonrisa brillante como el sol, y Elise de pie a su lado con una mano apoyada ligeramente en el hombro de su esposo, su sencillo anillo de bodas brillando bajo las luces. El titular en negrita debajo decía: De la oscuridad a la luz, la historia de Jasper Kane. La entrevista tuvo lugar en la biblioteca de la mansión, la habitación donde todo había comenzado. El dibujo garabateado de Rosie todavía colgaba en la pared junto a fotos familiares y premios benéficos. La reportera, una mujer de mediana edad con ojos cálidos, se sentó frente a los tres. «Señor Kane», preguntó, «¿qué lo cambió?». Jasper miró a Rosie sentada en su regazo, luego a Elise a su lado. Sonrió. Una sonrisa que había pensado que se había ido para siempre hacía un año. «Esta niña», respondió, acariciando el cabello de Rosie. «Una niña de 4 años que no me tuvo miedo cuando todos los demás sí. Me miró cuando nadie más se molestó en mirar. Me abrazó cuando todos los demás huyeron. Me enseñó que el amor no necesita condiciones, no necesita piernas, no necesita nada más que coraje». La reportera asintió, con los ojos ligeramente enrojecidos por la emoción. ¿Tiene un mensaje para las personas que atraviesan una temporada difícil? Jasper pensó por un momento, luego habló lentamente. No se rindan, no porque todo vaya a mejorar con certeza. No puedo prometer eso, sino porque nunca saben quién podría necesitarlos. Nunca saben la vida de quién podrían cambiar, o quién podría cambiar la suya. Pensé que mi vida había terminado. Luego una niña entró en mi biblioteca y me demostró que estaba equivocado. Rosie de repente levantó la mano como lo hacía en clase. ¿Puedo decir algo? La reportera se rió. Por supuesto, cariño. Rosie se sentó derecha, con el rostro serio como si estuviera entregando algo muy importante. Mi papi es un superhéroe, declaró. Papi no puede caminar, pero papi salva a la gente. Papi nos salvó a mí y a mami, y ahora papi salva a muchas otras personas también. La habitación se quedó en silencio por un momento, y luego Jasper se rió. Fue una risa real, una risa desde lo más profundo de su corazón, el tipo de risa que había creído que se había secado hacía mucho tiempo. No, cariño, dijo, abrazándola con fuerza. Tú eres la superheroína. Tú salvaste a papi primero. Elise no pudo contener más las lágrimas. Se inclinó y los rodeó a ambos con sus brazos, a su esposo y a su hija, las dos personas más importantes de su vida. Los tres se abrazaron en la biblioteca, y la cámara capturó ese momento. Esa foto se convirtió más tarde en un símbolo compartido millones de veces en las redes sociales, impreso en carteles y colgado en centros de apoyo para discapacitados, mencionado en discursos sobre la resiliencia. Un hombre que el mundo había abandonado, una mujer que luchó por salir adelante y una niña con un corazón puro que los unió. Demostraron que la familia no requiere la misma sangre. El amor no tiene que ser perfecto y la esperanza puede venir de los lugares más inesperados. Jasper Kane había perdido las piernas, pero encontró su corazón. Había perdido a la mujer que una vez dijo que lo amaba, pero encontró a la mujer que realmente lo hacía. Había perdido un imperio de miedo, pero construyó un imperio de esperanza. Y todo comenzó con una niña de 4 años haciendo una simple pregunta. Señor, ¿está triste? La respuesta al final fue no. Ya no estaba triste, estaba en casa. Esta historia nos trae una profunda lección sobre el valor del amor incondicional y el poder de la resiliencia. A veces, las personas que sanan nuestras heridas son las que menos esperamos. A veces, la luz proviene de los lugares más oscuros. Y a veces, todo lo que necesitamos es alguien lo suficientemente valiente como para mirar directamente a través de nuestro dolor y decir que le importa. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale al botón de me gusta
y compártela con las personas que amas. Por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte estas conmovedoras historias cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Qué te recordó de la vida real? ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió tu vida? Por favor, compártelo con nosotros en los comentarios de abajo. Siempre esperamos escuchar las historias que viven en lo profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video mucha salud, una vida alegre y paz cada día. Recuerda, el amor no necesita piernas, solo necesita coraje. Gracias por vernos. Adiós. Y nos vemos de nuevo en el próximo video.